siempre en el grupo de WhatsApp o a través de mensajes, no hay ningún problema, cualquier duda que tengan. Entonces, muchas gracias a todos y les dejo con el profesor Emilio. Muchas gracias, profesor Federico. Antes que nada, muy buenas tardes para todos y para todas. Agradecer por estar presentes, por conectarse, a pesar muchas veces de las dificultades que uno tiene hoy en día con la virtualidad y de las múltiples actividades también que se tienen. Entonces, agradecer por este espacio en el cual justamente vamos a estar compartiendo algunos conceptos básicos vinculados a lo que hace el Estado, a lo que hacen las políticas públicas, cuáles son sus elementos constitutivos, así como también vamos a estar mirando y conociendo los elementos que hacen al enfoque territorial dentro de la gestión, al desarrollo y su vinculación de este enfoque con las políticas públicas. De allí la importancia justamente de poder entender y comprender como uno de los enfoques desarrollados no hace tanto tiempo en cuanto a lo que hace a poder justamente vincular todas las acciones de políticas públicas. Lo novedoso, lo innovador del enfoque justamente es la amplitud y como su nombre lo indica, es un enfoque en el cual se va adaptando de acuerdo a las realidades de cada país, de cada región, de cada territorio, de cada comunidad, teniendo en cuenta a los diferentes actores que se encuentran en los territorios. Entonces, de allí la gran importancia. Por ahí también nos estaría acompañando mi perro Max, que está afuera. Estuve leyendo ayer uno de los la parte de mensajería que estaban diciendo que escuchaban el ladrido de un perro, entonces también por ahí, si es que escuchan, es nada más mi perro que está por ahí también eh, ladrando a quien pase por enfrente de la casa. Bueno, ya dando inicio a la clase, entonces empezamos justamente con un elemento muy importante que hace a los objetivos que nosotros no podemos dejar de lado en cuanto a lo que hace a los objetivos de desarrollo sostenible en sus 17 objetivos que actualmente se tienen y de la gran importancia que tenemos que entender y valorar en cuanto a los indicadores que se están persiguiendo y entender también y apuntalar a todas nuestras iniciativas de desarrollo que puedan estar vinculadas a uno o varios de estos objetivos que se persiguen y en el cual Paraguay es signatario de este compromiso a nivel mundial. Entonces, de allí el compromiso para que cada actividad, cada iniciativa de política pública tenga su correlato o esté vinculado a uno de estos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, partiendo de allí, es importante entender que justamente hoy en día se tienen espacios supranacionales en los cuales se van articulando iniciativas, se van consensuando ciertas propuestas que posteriormente van siendo decantadas en el Estado-Nación y esto vamos a ver cómo a través permea justamente de las políticas públicas y cómo debería justamente de estar aterrizando en los diferentes territorios. Empezamos con un concepto bastante conocido, por así decirlo, como también hablado, muchas veces poco entendido en cuanto a lo que hace a su complejidad, pero que hace a uno de los conceptos primarios al en querer entender en cuanto a lo que hace una política pública, no puede estar o no está desprendido en cuanto a lo que hace al Estado. Es muy importante entender a qué nos referimos cuando hablamos de Estado, a qué nos referimos cuando hablamos de políticas públicas y a partir de allí de cómo se van operativizando las diferentes iniciativas. Por ejemplo, me pareció un dato curioso de traer aquí al curso, en el sentido de que ya en el siglo XIX se ofrecía un premio para aquel que lograba una buena o simple o inteligible definición en cuanto a lo que es Estado. Es decir, se tenían, fíjense la cantidad de definiciones, uno si va revisando las diferentes definiciones que se tienen, encontrará seguramente un poco más de esa cantidad hoy en día con toda la tecnología y la virtualidad en la cual hoy en día podemos acceder. Pero hay que entender también, y por qué en esa época, estamos hablando de 1800, porque
en gran medida el Estado moderno, el Estado-nación moderno que conocemos hoy en día, eh, se fortaleció en esa época, en gran medida también fue naciendo con el proceso de modernización que ya se daba cuenta ya por 1700, cuando se pasaba de un proceso de gestión feudal a un proceso de gestión de Estado-nación de los diferentes territorios, principalmente en Europa y posteriormente a todos los rincones del mundo. Y de allí es muy importante entender el origen que tiene, es decir, el Estado de allí, porque se lo conoce con la denominación de Estado moderno, porque en gran medida coincide con la fase de la modernidad capitalista. A pesar, posteriormente, justamente, Carlos Vilas es un estudioso en la materia justamente nos indica que el Estado-Nación es una forma particular de organización del poder político y de la vida social estrechamente vinculada a la sociedad capitalista. Eh, Hablábamos del Estado moderno, hablábamos desde sus inicios, de sus orígenes. eh, ¿Por qué hablamos de poder político? Porque el sistema anterior, que era un sistema feudal, estaba en otras instancias o en una instancia más pequeña en cuanto a las decisiones políticas y en gran medida era independiente de lo que pensaba la sociedad o de la incidencia que la sociedad podía tener dentro de esas instancias de poder político. A partir justamente de la creación y del origen en cuanto a lo que hace el Estado-Nación, entonces tenemos una nueva forma de organización del poder político y esto también a su vez de la articulación de la vida social en cuanto a lo que hace al sistema general que hoy en día por el cual estamos atravesados todos, que es el sistema capitalista. Dentro de lo que hace a la perspectiva política de lo que es el Estado, se entiende como una unidad suprema de decisión sobre la población de un territorio. De allí es de gran importancia entender estos elementos constitutivos del Estado-nación, es decir, tener una unidad en la cual podamos tomar una decisión dentro de lo que hace justamente y que esté enmarcada a través de la presencia de una población que pueda también legitimar esos procesos de decisión. De allí que tenemos estos elementos, la soberanía, en la cual mucho se habla muchas veces dentro de varios puntos o varios aspectos hoy en día dentro de lo que hace la soberanía, desde el punto de vista de las decisiones que pueda tomar un Estado-nación en ciertas acciones, como hemos visto inicialmente, por ejemplo, a lo que hace a los Objetivos de Desarrollo Sustentable 2030, es decir, fue una decisión soberana del Paraguay de poder firmar ese acuerdo, como también tiene la soberanía de no firmar ciertos acuerdos que crean que van en contra de sus principios o de ciertos valores que hacen al Estado-nación, en este caso al Estado paraguayo. La legitimidad, esa legitimidad en la cual damos justamente a ese supremo, a los supremos que van a estar administrando desde el punto de vista de las decisiones políticas, todas las acciones enmarcadas para lo que hace al bienestar y el sustento de ese territorio. Otro elemento clave es la independencia. Eh, Hoy en día eso es un aspecto muy importante de poder comprender. Si bien hoy en día muchos hablan, algunos hablan de la pérdida de independencia, otros de soberanía en cuanto a lo que hace a los sistemas económicos que están cada vez más globalizados. Por ende, también la sociedad cada vez está más globalizada e interdependiente. Producto de ellos es el proceso por el cual estamos atravesando actualmente, que es de la pandemia, justamente de ese proceso de interacción y muchas veces ya de dibujar un poco esas fronteras que se tienen o que actualmente tenemos todavía, pero ya la movilidad económica y social está cambiando un poco esas barreras que se tenían anteriormente y bueno, entonces son aspectos muy importantes que tenemos que tener en cuenta al momento de poder hablar del Estado dentro de lo que hace a su perspectiva política. Dentro de las dimensiones básicas, entonces tenemos puntos importantes que tenemos que entender, que hablábamos de la dimensión política en cuanto a lo que hace a la expresión institucional de relaciones de poder y principios de legitimación, es decir, se legitima o se operativiza
o toma carne, como se dice, en cuanto a lo que hace la acción política de un Estado a través de sus instituciones. Son las instituciones en gran medida representación de ese Estado dentro de lo que hace a las relaciones de poder y los principios de legitimación. Es decir, se legitima a través de las instituciones la existencia del Estado como un todo. Dentro de lo que hace a la operativa, tenemos a lo que hace a la administración o gestión pública de estas instituciones vinculadas justamente con la toma de decisiones desde el punto de vista político y desde el punto de vista del direccionamiento de acciones vinculadas al desarrollo. En cuanto a la dimensión política, entonces el Estado podemos decir que es la institucionalización de las relaciones de poder entre actores y de su articulación con el sistema internacional de relaciones políticas, comerciales y financieras. ¿Por qué hablamos de actores? ¿Por qué? Porque el concepto de actores justamente engloba a diferentes sectores en los cuales componen a una sociedad, tanto el sector público, privado, organizaciones no gubernamentales, asociaciones, quienes no están asociados, es decir, el concepto de actores es bastante representativo en este sentido para poder entender de cómo esta institucionalidad hace parte eh, o forma parte justamente de las acciones de poder y disputa muchas veces dentro de lo que hace a la dirección de estas instituciones. Y por sobre todo un valor muy importante que tiene el Estado o un objeto en cuanto a lo que hace a su vinculación con los sistemas internacionales. Allí que justamente las transformaciones o reformas en el Estado, lo que muchas veces estuvimos escuchando, por ejemplo, lo que era la reforma de la educación, la reforma del sistema económico, la reforma en cuanto a lo que hace al abordaje de las políticas sociales, ¿qué expresan o qué tienen por detrás o qué implica eso? Implica la existencia de cambios en las relaciones entre el Estado y la sociedad, y en particular en el bloque dominante del poder. Es decir, ¿por qué? Porque vamos incidiendo justamente en la toma de decisiones, vamos cambiando nuestro relacionamiento de manera a ser más copartícipes dentro de todas las acciones traducidas muchas veces en políticas públicas dentro de lo que hace a la formulación, toma de decisiones, ejecución y evaluación de las mismas en sus diferentes ámbitos. Entonces, de allí que es muy importante entender que cuando hablamos de transformaciones o reformas del Estado, estamos hablando en cambios en cuanto a lo que hace a ese relacionamiento con la institucionalidad y la sociedad. Dentro de su dimensión operativa, que estábamos hablando de lo que hace al Estado, dentro de su capacidad de gestión estatal, están justamente vinculados a todo lo relacionado a los intereses, las metas, aspiraciones, los antagonismos del conjunto social, en el sentido de que siempre hay intereses contrapuestos o diferentes ante una situación dada o ante las estrategias que se deberían de tomar para poder solucionar un problema. Entonces, de allí justamente que habla justamente del antagonismo, pero no tenemos que quedarnos nada más ahí siempre, y allí es lo importante de la vinculación, y vamos a ver justamente lo que hace el enfoque territorial, en el cual justamente busca tener un puente para estos puntos de antagonismo, en el sentido de buscar ciertos acuerdos o consensos con los diferentes actores que hacen parte de la sociedad. Entonces, Estado podemos tomarlo como un sistema institucional de decisión y gestión. Eso es muy importante tener en cuenta. Es decir, cada modalidad de gestión pública se articula hacia una matriz determinada de relaciones entre el Estado y la sociedad y contribuye a reproducirla. Es decir, nosotros vamos reproduciendo ese modelo de gestión en diferentes ámbitos, en diferentes niveles, tanto a nivel nacional, a nivel subregional, que sería el caso nuestro para lo que es nuestra división administrativa y de gestión a nivel departamental y a nivel local o municipal. Eh, Sin embargo, es importante destacar también que una buena administración no mejora la calidad de los objetivos de las políticas a cuyos servicios se desenvuelve. ¿Qué significa esto? Nosotros podemos tener una gestión operativa
muy eficiente y eficaz, pero muchas veces esto no repercute o no llega en su totalidad dentro de lo que hace a la calidad de las políticas públicas principalmente, porque vamos a ver ciertos elementos que hay que tener en cuenta para poder tener esa totalidad. La gestión eficiente y eficaz es un componente muy importante, pero es un componente más dentro de otros componentes que hacen a la totalidad de la gestión del Estado, y esto traducido u operativizado a través de las políticas públicas. De allí que es muy importante entonces entender estas diferencias en cuanto a lo que hace a estos puntos. Finalmente, entonces llegamos a comprender o a entender ciertos elementos básicos que hacen a la creación, composición y estructura que debe de tener al concepto que denominamos Estado dentro de sus características. Y a partir de allí, a partir de ahora, vamos a centralizarnos dentro de esa operativa que hace al Estado a través de sus instituciones, y esto es traducido a través de las políticas públicas. En el idioma anglosajón existe tres definiciones o tres aspectos que hacen a las políticas o al concepto de políticas públicas. El de politic, que dice que es la política concebida como el ámbito de gobierno de las sociedades humanas, es decir, este sector o este componente particular, este segmento de política pública se encarga o tiene por fin todo el análisis dentro de lo que hace a la gestión de la política pública a través de las instituciones, en particular a través de los diferentes sistemas de gobierno que puedan tener un Estado-nación. Dentro de lo que es el concepto de politic, tenemos en cuanto que dice que es la política como la actividad de organización y lucha por el control del poder. Esto más bien se centra dentro de todo lo que hace a los procesos eleccionarios, dentro de los diferentes conceptos ideológicos, también de paradigmas que tienen en cuanto a los diferentes sectores que pugnan por la gestión y el control del poder de las instituciones, y enmarcar esto dentro de lo que hace a las acciones operativas y traducidas de las políticas públicas. Y policy, que es finalmente a lo que nosotros vamos a estar hablando o comentando un poquito, tratando de profundizar en algunos elementos, que es la designación de los propósitos y programas de las autoridades públicas. Esto vamos a ver en qué sentido o bajo qué figura se va tomando, eh, va encarándose. Y Rod nos comenta justamente, y es interesante entender dentro de lo que este autor destaca de la existencia de una gran cantidad de definiciones del concepto de política pública desarrollada por diferentes autores. Por ejemplo, en la década del 70 tenemos a Wildavsky que indica o que menciona que una política pública es una acción gubernamental dirigida hacia el logro de objetivos fuera de ella misma. Es decir, busca no solamente al interior de las instituciones que hacen parte de la acción gubernamental, sino que busca externamente justamente lograr ciertos objetivos. Ya en la década del 80 nos hablan, por ejemplo, de que es una acción de las autoridades públicas en el seno de la sociedad. Allí ya tiene un concepto, un ámbito más dinámico de incorporación a los diferentes actores de la sociedad. También tenemos otra definición que indica que está constituida por las acciones gubernamentales, lo que los gobiernos dicen y lo que hacen en relación a un problema o controversia. Aquí se incorpora otro elemento importante que es el tema del problema. Es decir, una política pública se parte o debería de partir para la solución de un problema o para poder aliviar un problema o poder justamente aminorar las causas que hacen a ese problema. Otro concepto indica que es el proceso por el cual se elaboran y se implementan programas de acción pública coordinados alrededor de objetivos explícitos. A partir del reconocimiento de esos problemas, vamos priorizando ciertos objetivos. Roth también nos habla que son instituciones estatales asumen total o parcialmente acciones para alcanzar objetivos por medio de un proceso de cambio de situaciones percibidas como problemas. Aquí elevamos o sumamos otro elemento que es el cambio. Entonces tenemos la incorporación de la interrelación con la sociedad,
la vinculación o la identificación de un problema, a partir de allí se van priorizando objetivos y con vista a qué hacer un cambio. Aguilar, un estudioso en la materia, también nos indica que es un conjunto de acciones de gobierno dirigidas a mantener, adecuar o cambiar una determinada realidad relacionada con un sector de la sociedad, en un espacio geográfico en particular o ambas a la vez. Aquí ya vamos incorporando elementos que hacen al aspecto territorial. También justamente nos cita Aguilar dentro de lo que hace a un proceso en cuanto a lo que hace a la modificación de esa realidad y el relacionamiento con la sociedad. Allí que tenemos que tener estos elementos que hacen a la política pública. Entonces, ¿cuáles son los componentes del concepto de política pública de manera general? Podemos decir que es una acción gubernamental que busca la resolución de problemas colectivos y a través de la adopción de programas por una o varias instituciones públicas. De allí que justamente esto también guarda relación con el enfoque territorial, en el cual no solamente busca o pretende fortalecer ámbitos sectoriales, sino por sobre todo generar espacios de intersectorialidad dentro de lo que hace a las acciones de política pública. Entonces, finalmente podemos decir que la política pública es el resultado de la actividad de una autoridad investida de poder público y de legitimidad institucional frente a un problema o en un sector relevante de su competencia. De allí que justamente, por ejemplo, tenemos lo que es el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene la competencia dentro de todo el ámbito social, podríamos decirlo de manera restringida en el sentido que el sector económico es administrado por otra cartera. Dentro de lo que hace a los sistemas productivos económicos también se tienen otras instituciones vinculadas. De allí que a partir de ese entendimiento es que se tiene que buscar la multisectorialidad dentro de lo que hace al abordaje de las políticas públicas. Em, Paso rápidamente esto ya para, ya que hemos visto reiteradas ya y reconocido los elementos que hacen parte de la política pública. Entonces, podemos decir que una política pública se presenta como un programa de acción gubernamental en un sector de la sociedad o en un espacio geográfico. ¿Qué incluye esto o qué debería de incluir, mejor dicho, un contenido, un programa, una orientación normativa, es decir, desde el punto de vista valorativo de valores y principalmente también es importante el respaldo jurídico, legal que se pueda dar a ese programa. De allí muchas veces que se habla que tenemos por ahí políticas públicas, pero no tenemos política de Estado. Hay una gran controversia, es decir, existe una gran discusión dentro de ese ámbito. Muchos hablamos, inclusive muchos dicen que en Paraguay no hay política pública, pero a partir de estos elementos podemos reconocer que en Paraguay hay política pública. Ahora bien, y les quiero preguntar yo, ¿en Paraguay existe política de Estado? ¿Qué creen ustedes? Hola, ¿me están escuchando? Ya. Hola, sí, ¿me escuchan bien? Sí, por ahí me pueden escribir ahí en el chat. Les voy a agradecer para poder confirmar. Bueno, bueno, genial. Continuamos entonces. Como por ahí no les escuché, entonces por ahí me quedé un poco, me alarmé un poco. Bueno, seguimos entonces. Decía un poquito de esa consulta de que si en Paraguay hay o no política de Estado. Em, para algunos sí, por ejemplo, tenemos el programa de Tecopona que ya ha trascendido a varios gobiernos, pero otros indican que, que eso no es sinónimo o no puede ser tomado como un elemento para decir que un Estado-nación cuenta con políticas de Estado, sino que tiene que estar respaldado dentro de la promulgación de leyes
que hagan posible el sostenimiento de esa acción pública, y a partir de allí uno puede denominarlo como una política de Estado, porque ya independientemente de las orientaciones o de los cambios de gobierno, esa acción se va a estar manteniendo, o su modificación posterior a través de la modificación o veto de esa ley, que sabemos bien que todo proceso de ley lleva su tiempo. Entonces, de allí que se habla con estos elementos cuando hablamos de políticas de Estado y su diferenciación dentro de lo que hace a las políticas públicas. Y bueno, entonces, dentro de lo que hace a los niveles de políticas públicas y ya entrando dentro de lo que hace a la gestión territorial, tenemos varios niveles en los cuales las políticas públicas van atravesando los diferentes niveles de gestión territorial, ya sea en el ámbito nacional, subnacional o regional o departamental y municipal. Por ejemplo, desde el punto de vista de las políticas, tenemos la Política Nacional de Desarrollo Nacional, como les decía, por ejemplo, dentro de lo que hace la firma de los acuerdos internacionales, como por ejemplo los ODS, los planes ya más específicos, como por ejemplo el Plan Nacional 2030, y los proyectos de inversión en infraestructura, de generación de ingresos, de alivio a la pobreza, es decir, y que ya van más estratificados a ciertos territorios o a ciertas regiones de acuerdo a las necesidades. Y a partir de allí es donde se introduce en lo que hace al enfoque territorial, y a qué nos referimos o cuáles son los elementos que hacen parte del enfoque territorial. Entender que el territorio como una construcción social. Es decir, muchas veces escuchamos y el compañero donde está en territorio. Pero ¿qué significa estar en territorio o qué es el territorio? Entender o por qué se habla que es una construcción social, porque tiene una historia. Es decir, al hablar de territorio no solamente nos estamos refiriendo a ese espacio físico, geográfico, en el cual se encuentra una población o diferentes actores que van interactuando. ¿Por qué? Porque no es que de la nada aparecieron, sino que fueron asentándose en esos espacios de manera histórica, fueron justamente vinculándose con los recursos naturales que han tenido o disponibilizado en su momento, han transformado ese medio, y a partir de allí fueron o están construyendo diferentes procesos de gestión social de ese territorio. De allí porque es de importancia entender a qué nos referimos cuando hablamos de territorio dentro de lo que hace el enfoque territorial. Un aspecto muy importante, cuando hablamos de territorio, bueno, ¿cuál es la delimitación territorial? El enfoque territorial un poco no es que contradice, sino que buscas otros elementos, otras variables para definir o delimitar a ciertos territorios. Por ejemplo, no muchas veces se basa dentro de lo que hacen los procesos de delimitación de de administración territorial, como nos enseñan ya en las escuelas, lo que hace el departamento, municipio, hay compañías dentro de lo que hace a los espacios rurales, sino que trata de ver otros elementos. Por ejemplo, eh, lo que podríamos llamarlo desde el punto de vista productivo, económico, el territorio de la frutilla. Muchos lo decimos, bueno, ¿dónde es el territorio? Si uno dice el territorio de la frutilla, lo primero que le viene es Areguá, pero es en Estanzuela. En Estanzuela está en el distrito de Itagua, está en el distrito de Areguá, y quienes habitan ese territorio son productores de frutilla. Entonces allí un poco se rompe esa división administrativa, por así decirlo. Entonces cuando hablamos del territorio, por ejemplo, de la frutilla, o cuando hablamos de territorios de pobreza o de ciertas características que nosotros queramos enfatizar para poder articular y cohesionar a los diferentes actores, entonces un poquito ahí se va dibujando esa frontera de administración de los territorios que por lo general conocemos y tenemos bien marcado dentro de lo que hacen nuestras gestiones de acción para el desarrollo. Dentro de lo que hace la multidimensionalidad, busca justamente romper, no solamente trabajar con el aspecto o social, o solamente económico, o solamente cultural, o solamente institucional, sino que busca justamente la integración de las diferentes dimensiones a través de las estrategias de desarrollo, mejor dicho, o esto traducido a través de los planes de desarrollo territorial y de los proyectos.
La multisectorialidad, que ya lo hemos dicho, dentro de lo que hace a los diferentes sectores que puedan tener una institución, un Estado o una administración pública, dentro de lo que hace a sus divisiones para una mejor gestión. No es que viene a borrar o viene a decir esto está mal, al contrario, viene a fortalecer, pero fortaleciendo a través de la articulación. Y justamente esa articulación desde el punto de vista del crecimiento económico con inclusión social y equidad, es decir, el desarrollo territorial incorpora a sectores que tradicionalmente quedaban rezagados de los procesos más dinámicos, justamente los sectores vulnerables o las poblaciones vulnerables dentro de cada segmento, dentro de cada territorio. Entonces se busca incorporarlo a los procesos de dinámica territorial. También se fomenta el valor agregado desde el punto de vista territorial, el desarrollo territorial ligado a encadenamientos económicos, es decir, generar procesos económicos locales a través de los clústeres o de encadenamientos productivos en diferentes ámbitos, en diferentes ramas, y la planificación, es decir, una planificación de mediano y largo plazo. Es un elemento que ya hoy en día lo tenemos nosotros, que era hace 10 o 15 años, era por ahí una crítica dentro de los planes de desarrollo, que si bien se tenían los famosos planes quinquenales, pero no pasaban de un periodo de gobierno, sino que pasaron un poquito más de eso. Hoy en día, por ejemplo, tenemos lo que es el Plan Nacional 2030, entonces vamos también rompiendo ciertas barreras o ciertos hitos dentro de lo que hace la planificación para el desarrollo, y el enfoque territorial es uno de ellos. Es de importancia comprender la complejidad de los territorios, es decir, y ustedes quienes están en territorio lo conocen mejor que nadie, de lo complejo dentro de abordar nada más un sector o nada más una problemática, y en verdad hay otros elementos constitutivos o otras causas que hacen que ciertas problemáticas necesiten de un abordaje integral para su solución o para poder aminorar su impacto en diferentes sectores de la población. De allí justamente que se reconoce la multisectorialidad, como estábamos hablando. En cuanto a lo que hace el aspecto económico, se pretende o se busca la competitividad. En la dimensión ambiental se busca hoy en día lo que es la sostenibilidad o la sustentabilidad. Dentro de lo que hace la dimensión política, la institucionalidad, dentro de lo que hace a la gobernabilidad de todos los procesos que se puedan llevar a cabo. Y un aspecto tan y muy importante que hace a la dimensión social, que es la equidad. Entonces, los elementos centrales dentro de lo que hace el abordaje territorial es que el territorio es abordado como una unidad de gestión de acciones de desarrollo. Es decir, vamos delimitando ese territorio y vamos tomando acciones de manera a poder desencadenar procesos de desarrollo. Mediante la articulación e integración intersectorial de políticas públicas, esto es un elemento clave. eh, Tenemos hoy en día diferentes espacios sectoriales a nivel territorial, que ya es un avance importante, pero a partir de allí deberíamos de ir escalando o deberíamos de ir complejizando a través de la incorporación de otros sectores a esos espacios de gestión del desarrollo. Y el gran valor o el protagonismo de los actores a nivel territorial es de gran importancia dentro de lo que hace la consecución de acciones. Y como les decía, a nivel territorial hoy en día tenemos diferentes instancias a nivel país que hacen parte de lo que hace la gestión territorial, a más de las instituciones soberanamente establecidas y legitimadas. Tenemos diferentes instancias, y a partir de allí es muy importante entender que tenemos que tener en cuenta ciertos elementos que nos puedan coadyuvar al fortalecimiento de la gestión. No es competencia, no es sacarle el poder o la autoridad a estas instancias. Al contrario, la idea es fortalecer en cuanto a su legitimidad y en cuanto a las acciones que se puedan llevar a cabo, pero esto debe de estar encuadrado dentro de ciertos elementos. Es decir, tenemos que buscar la diversidad a través de la identificación de los actores locales y los diferentes grupos de intereses presentes en el territorio. Muchas veces por ahí solamente traemos a quienes por ahí coinciden más con el enfoque de acciones que nosotros queremos llevar, y excluimos a otros quien por ahí no comparten porque decimos, no, esto van a estar dificultando, van a estar poniendo barreras, pero allí debería o radica el valor de la gestión territorial en el sentido de incorporar a los diferentes actores. Esto debe de tener una representatividad
es decir, una amplia cobertura intersectorial de los diferentes sectores. La pluralidad es de gran importancia igualmente. Y a partir de allí, justamente generar procesos de diálogo y concertación entre sector público-privado, hombres y mujeres, jóvenes y personas de la tercera edad, gremios, ONGs, academia y otros actores que se puedan encontrar dentro de un territorio específico. De allí que es muy importante que podamos tener en cuenta estos elementos para poder ir avanzando dentro de esas controversias que dijimos inicialmente que puede haber dentro de la ejecución de una política pública. Esto es algo complejo, no es algo sencillo, pero se recordarán ustedes que en todas las definiciones de política pública hablábamos de procesos. Si bien como sociedad tenemos un poco o tenemos a precipitarnos muchas veces por la inmediatez, ella tocando y coi, ya cambiante más allá de otra cosa. Muchas veces escuchamos ese tipo de opiniones o de conceptos dentro de lo que hace a un proceso de desarrollo. Un proceso significa que hay etapas que muchas veces podemos avanzar, otras veces podemos estar un poquito quietos o retroceder dependiendo de la situación. Entonces, pero lo importante es tener en claro a dónde se quiere llegar. Entonces, este tipo de herramientas nos pueden ayudar a fortalecer y como les decía, no son modelos en el sentido de que esto hay que hacer sí o sí, son guías, son recomendaciones que uno lo puede ir adaptando de acuerdo a la realidad de cada territorio desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de la presencia, de la predisposición también de los diferentes actores de formar parte de estos espacios de gestión territorial y de allí el gran valor que se tiene. Se tienen varias experiencias a nivel país, es decir, que es posible. Y, como les decía, su gran valor que puede adaptarse a la realidad o la manera en la cual nosotros queramos ir desencadenando estos procesos de gestión territorial. Como les decía, hoy en día tenemos diferentes formas o instituciones de organización de gestión territorial, ya sea comisión territorial, mancomunidad, por ejemplo, en la zona de allá de Canindeyú, eh, cuando lo hace la gestión del territorio del Maracayú, las mesas de desarrollo territorial multisectorial o los consejos de desarrollo que se tienen también en diferentes municipios. Otros, antes de consejos, les llaman instancias de gestión distrital, se tienen coordinadoras territoriales de la agricultura familiar, es decir, se tiene una diversidad de gestión y de escala también. Esto podemos nosotros iniciarlo desde el punto de vista comunitario o desde el punto de vista distrital o desde el punto de vista departamental o regional, dependerá del objetivo y del proceso que nosotros queramos ir arrancando. Entonces, de allí que es bastante eh, flexible este modelo, esta forma de gestión del desarrollo, pero ya dependerá, como les decía, de estos factores o de los factores que nosotros decidamos al momento de ejecutar estas acciones. Hablamos mucho de gestión social y qué implica esa gestión social del territorio. Por una parte está vinculada a lo que hace al planeamiento, otro hace parte de la organización, otra a la dirección y coordinación y otro al control social. Si vemos cada una de estas etapas, por ejemplo, vemos que el planeamiento está vinculado lo que hace a la fase inicial. Siempre es importante contar con un grupo, por así decirlo, impulsor de lo que hace a la gestión territorial, que puede estar compuesto por un equipo pequeño con diferentes actores, que pueda primeramente hacer lo que ustedes están haciendo, justamente ampliar sus capacidades dentro de lo que hace al entendimiento y de la naturaleza y el alcance de la gestión territorial. A partir de allí y recabar ciertas informaciones que sirvan para un análisis, un diagnóstico ya con actores diferentes que representan a diferentes sectores de ese territorio para ir hablando, ir generando discusión. A partir de allí entonces se van viendo ciertos elementos, se van elaborando las visiones de futuro que se pretenden, ya sea en el mediano, en el largo plazo, la planificación estratégica que se pueda llevar a abordar a través de la priorización de objetivos y esto
operativo a través de programas y proyectos. Dentro de la fase de organización, es muy importante el fortalecimiento de las instancias de gestión institucional, eso que hablábamos anteriormente, que pueden ser mesas, consejos, pueden ser comisiones de desarrollo. Y como les decía, es importante que también los tomadores de decisiones a diferentes escalas comprendan que no es una disputa por el poder, que no es una disputa de sacar la autoridad, que estas instancias lo tienen de manera legítima, sino que es de coadyuvar, de fortalecer sus procesos de gestión. Entonces eso es muy importante entender y que podamos justamente tener en cuenta esos elementos. Y a partir de allí, bueno, se van tomando a través de los programas y proyectos, se van asignando tareas, responsabilidades para ya pasar a lo que sería la coordinación de acciones dentro de lo que hace la socialización de información. Es muy importante siempre mantener informado a todos los actores dentro de todos los procesos que se vayan dando a través de diferentes canales de comunicación que se crean pertinentes, a través de las radios comunitarias, hoy en día a través de los grupos de WhatsApp, de los famosos flyers, se pueden hacer un resumen de cómo se va, de cuáles fueron las decisiones que se tomaron a través de las instancias de gestión, cómo se va a estar ejecutando. Y esto también puede ser un elemento que nos ayude en el proceso de monitoreo y evaluación de tanto de los procesos como también de los resultados que se puedan lograr a través de la implementación de los diferentes componentes de nuestros programas y proyectos. Y el control social, que siempre es importante dentro de todas estas fases que estamos mencionando. Siempre es importante la sensibilización y la movilización de los diferentes actores de manera a que no decaiga ese ánimo, a que no se caiga el interés y toda la fuerza inicial que por lo general se tiene. De allí que siempre se tiene como ciertas recomendaciones dentro de lo que hace a la priorización de ciertos proyectos, que sean proyectos eh, de corto plazo para iniciar, de manera a ir fortaleciendo la cohesión y el ánimo de todos los actores y la confianza dentro de la gestión, y a partir de allí ir complejizando y ir buscando justamente otras alternativas de desarrollo también que puedan coadyuvar a las acciones iniciales. Entonces, todo plan de desarrollo territorial debe tener ciertos elementos que tenemos que considerar al momento que estaremos discutiendo o ya en la forma que estamos hablando dentro de lo que hace principalmente a la organización, el análisis de las características actuales y potenciales del territorio, que estábamos hablando del diagnóstico justamente, que es de gran importancia. Allí muchas veces contamos con ciertas dificultades dentro de ciertas estadísticas o informaciones que muchas veces se carecen. A nivel municipal hoy en día se está mejorando bastante, pero muchas veces por ahí si queremos trabajar a nivel de compañías o a nivel comunitario, por ahí ya nos dificultaría acceder a información histórica o información actual. Entonces, muchas veces tenemos esas dificultades, pero no deben de ser una barrera para poder tener un diagnóstico. De allí la importancia de poder contar con diferentes actores en diferentes niveles que nos puedan ayudar a rescatar esa memoria, esa historia de ese territorio, y a partir de allí ir construyendo la visión y la misión que pretenda a través de acciones estratégicas. Em, Allí, como dice, tenemos que tener una visión bien clara del futuro en el cual queremos alcanzar de aquí a 10 o 15 años, que sea un futuro que tengamos todos y que estemos todos de acuerdo en ciertos elementos. Y por sobre todo también tener en cuenta la coherencia de las líneas de trabajo, es decir, la vinculación de los planes sectoriales al plan de desarrollo territorial. De allí que es muy importante ese proceso de comunicación y sensibilización que estábamos hablando al interior del territorio con los diferentes actores y en las diferentes escalas de gestión territorial, de manera a poder acompañar esas decisiones o esas estrategias que podamos con todos los actores que están en el territorio priorizar. Es decir, nosotros vamos a estar fomentando esta iniciativa y por ahí el ministerio viene con otra iniciativa totalmente contraria o viene a beneficiar a otros actores que por ahí ya dentro del plan
de desarrollo territorial lo teníamos identificado. Entonces de allí que es muy importante tener siempre esa comunicación con los diferentes niveles de gestión del territorio. Em, Hay diferentes herramientas que podemos emplear para la elaboración del plan de gestión territorial. Una de ellas, por ejemplo, es la planificación estratégica. Y traigo esto a colación teniendo en cuenta un poquito también el manual de la Secretaría Técnica de Planificación que emplea justamente la planificación estratégica dentro de lo que hace a la guía para la elaboración de los planes de desarrollo sostenible de los municipios, en los cuales justamente tenemos ciertos componentes importantes, como por ejemplo tener bien en claro los conceptos de lo que hace la misión, la visión, los valores de ese plan, el análisis de situación que estábamos hablando del diagnóstico, tanto al interior como al exterior del territorio. A partir de allí, bueno, ir viendo los objetivos, las estrategias, el plan de acción, el plan económico y financiero, que es muy importante, y el seguimiento y evaluación que podamos darle a ese plan que nosotros vamos a estar estableciendo. De allí que es muy importante entonces comprender estos elementos que hacen parte de la planificación estratégica. Ya desde el punto más operativo, entonces tenemos que ir de los objetivos que se vayan, de los sectores, de los ejes que vayamos abordando, vayamos justamente teniendo ya, escribiendo dentro de lo que hace al marco operativo que se pretende a través del plan de desarrollo. Por ejemplo, aquí tenemos el eje económico y social, tener ciertos elementos desde el punto de vista estratégico, de la acción, de los objetivos específicos, de las actividades que pretendamos alcanzar, las metas que deben ser bastante reales, no muchas veces pretender algo y por ahí, como les decía, en donde ya Juputic, aviación, él y por ambas, es decir, tener ciertos elementos al momento también de elaborar las metas que sean metas que podamos o que puedan ser alcanzadas con los elementos que tenemos y en el tiempo que pretendemos. Los indicadores que tienen que ser indicadores que podamos medir, poder obtener información de manera rápida, de manera económica, sin muchas dificultades, ir ya asignando responsabilidades a qué entidades o qué instancias van a estar siendo encargadas de poder ejecutar eh, esa estrategia y esa acción, el financiamiento y el plazo que pretendemos llevar a cabo para ejecutar esa acción dentro de lo que hace a nuestro plan de gestión de desarrollo territorial y vinculado siempre a esto, a las políticas públicas. En cuanto a lo que hace a la formulación de proyectos, no tenemos que olvidar que tienen que estar o que deben, podemos nosotros identificar proyectos estratégicos como los que vimos anteriormente, podemos ver según la demanda local, hay ciertos elementos prioritarios para los actores de ese territorio, entonces empecemos por allí para poder, como les decía, bueno, ir ganando confianza, ir ganando también la incorporación de otros actores al ver justamente que se van ejecutando acciones y que se van cumpliendo con todo lo que se va planificando. La integración de proyectos de diferentes escalas, en lo que estábamos hablando, lo ideal siempre es estar vinculándose con otras acciones a nivel subregional, a nivel departamental o a nivel nacional. Por eso que es que estamos hablando de que cuando abordamos las políticas públicas, tanto desde el nivel central, desde el nivel medio como el nivel local, deberíamos de tener ciertas coincidencias al poder trabajar este tipo de herramientas, de manera a poder justamente fortalecer las acciones y la toma de decisión que se puedan tener en estos diferentes niveles. La integración multisectorial de los proyectos, como les decía, es decir, tenemos ya acciones sectoriales, tenemos ministerios, tenemos secretarías que trabajan particularmente en un sector. Entonces, a partir de allí, bueno, buscar qué elementos coinciden con los proyectos que nosotros hemos priorizado a través del plan de desarrollo y articular con esas iniciativas, que a partir de allí, es decir, inclusive nos pueden ayudar a fortalecer o a obtener recursos que por ahí sabemos bien que es bastante complejo. Muchas veces tenemos buenas ideas, pero no tenemos cómo ejecutarlas debido a la falta de financiamiento. Entonces, de allí que abre justamente o debería de posibilitar esa apertura dentro de lo que hace a la observación de diferentes iniciativas que puedan
fortalecer y hacer una sinergia con las iniciativas que están enmarcadas dentro de nuestro plan de desarrollo a nivel territorial. De allí que podamos sacar provecho justamente de todas estas iniciativas multisectoriales que se vayan dando, que vayan también llegando dentro del territorio. De allí que los proyectos son o deberían de ser las principales acciones a llevar a cabo, especificando responsables, plazos y recursos involucrados. Tenemos que tener en cuenta, a partir de la priorización de los objetivos estratégicos, las iniciativas de inversión que vamos a requerir en los diferentes ejes de acción. Muy importante es que esté vinculado y previamente también repetir un proceso importante que es el análisis de los problemas que se pretenden resolver y de un diseño cuidadoso del conjunto de operaciones involucradas, es decir, de los mecanismos de coordinación. Tanto hablamos muchas veces que el problema es coordinación. Acá falta coordinación. Entonces, eso, como ven, como parte del proceso de construcción del plan de desarrollo territorial, no debería de ser un problema, sino al contrario, debería de ser un aliado dentro de lo que hace a la gestión del desarrollo y una programación detallada de acciones en el marco de los proyectos. Esto es muy importante en cuanto a definir los costos, los plazos y las condiciones para la ejecución. Quiénes van a participar, quiénes van a estar teniendo que entregar un producto, van a ser o quiénes van a ser los responsables de poder alcanzar los resultados que hemos establecido para con lo que hace a ese eje, a ese plan y a esa política pública. De allí que son elementos muy importantes que tenemos que tener en cuenta para poder vincular todos estos elementos dentro de lo que hace a las políticas públicas y de la gestión del desarrollo a través del enfoque territorial. Entonces, de manera recapitular, vimos justamente en lo que hace al concepto de Estado, a sus elementos constitutivos, cómo a partir de allí se va desprendiendo todo lo que hace a la política pública, los elementos que hacen y el concepto de política pública, sus dimensiones o sus componentes y cómo esto se vincula a una herramienta que hoy en día contamos que es la gestión territorial dentro de lo que hace al desarrollo que se pretende de los territorios y de cómo esto se puede operativizar. Operativizar desde el punto de vista de elementos importantes que hacen a la participación de los diferentes actores que están dentro de un territorio y que deben de tener cierta representatividad del sector del cual vienen o del cual dicen representar información, es decir, todos quienes forman parte de ese proceso deben de contar con la mayor información posible de manera a poder justamente discutir y tomar las decisiones en consensos. Eso no significa, bueno, que tenemos que estar todos de acuerdo y que no vamos a estar exentos de conflictos, de contradicciones o de peleas muchas veces desde el punto de vista de argumentar desde posiciones diferentes dentro de las acciones que se deben de llevar, pero ese tipo de acciones parecería ser, antes que debilitar, fortalecen a lo que hace a un proceso de gestión y de compromiso de estos actores. Y bueno, a partir de allí vemos justamente la necesidad de ya operativizar a través principalmente de las herramientas que hacen de los proyectos como elementos de importancia para poder alcanzar los resultados y objetivos que pretendamos alcanzar. Todo esto hace justamente al fortalecimiento desde el punto de vista de la gestión local y de las políticas públicas que podamos desencadenar, ya sea a nivel del sector social, sector económico, sector ambiental o también desde el punto de vista del fortalecimiento institucional de las instancias que se encuentran tanto a nivel nacional, subnacional o local. Entonces, son estos elementos que tenemos que tener en cuenta y que son en algunos casos innovadores para ciertas regiones en el país, otros ya lo vienen realizando. Hay iniciativas a través de ciertos programas o proyectos de cooperación internacional que han posibilitado, que han justamente sensibilizado de la posibilidad y de la gran
oportunidad que nos da este enfoque de gestión del desarrollo desde el punto de vista territorial para alcanzar mejores y más logros dentro de lo que se pretende para lo que hace a la mejora de la calidad de vida de la población eh, en general como un conjunto dentro de lo que hace a la delimitación de este territorio. Como verán, yo en ningún momento hablé de sector urbano o de sector rural. ¿Por qué? Porque dentro del concepto de gestión territorial ya se tiene en cuenta o ya se tiene como un elemento constitutivo de articulación entre estos dos espacios. Entre el espacio rural y el espacio urbano no se toma como una cuestión de dicotomía o de contrariedad, sino que por sobre todo de articulación y de complementariedad dentro de lo que hace a los procesos de desarrollo. Entonces, de allí que es otra de las fortalezas dentro de lo que hace al enfoque territorial para la gestión del desarrollo. Y bueno, son estos elementos que tenemos que ir teniendo en cuenta, que tenemos que saber identificar, que tenemos que también saber aportar, y por sobre todo ustedes que son agentes de desarrollo en diferentes instancias, en diferentes departamentos, que tienen sus trayectorias, que tienen sus historias, que tienen sus diferentes actores en esos territorios, algunos con una apertura mayor, otros no tantos, otros incrédulos, otros partícipes, otros no tanto desde el punto de vista más activo, pero del conocimiento, de la experiencia que se tiene, es que tenemos que ir viendo la posibilidad de generar este tipo de espacios y emplear estas herramientas que puedan y que dan cuenta justamente de los resultados que se puedan alcanzar. Por ejemplo, les invito a ver las experiencias que se tienen en Brasil, que se tienen también en Colombia, dentro de lo que hace a la planificación territorial. Inclusive Brasil en un momento llegó a trabajar con territorios de la ciudadanía, teniendo en cuenta, por ejemplo, aspectos culturales, aspectos sociales, de relacionamiento, de reconocimiento social. Entonces tomaron ciertos elementos, por ejemplo, para delimitar el territorio. Eh, Tomaron esas variables. Entonces, como verán, existe una variedad en cuanto al tipo de abordaje que nosotros o los elementos que podamos dar para poder operativizar a este enfoque que hace al enfoque de desarrollo territorial. Y bueno, eh, por aquí un poquito quería quedar en cuanto a lo que hace a la presentación introductoria de lo que hace al último módulo del curso de capacitación para poder ir profundizando y ir teniendo herramientas de manera más operativa en, en los siguientes encuentros que van a estar teniendo. Entonces, un poquito era eso, el de querer un poquito hablar, presentar y poner a consideración. Podemos estar o no de acuerdo en varios abordajes, en varios conceptos. Podemos decir, no, pero estamos procurando y COI no, acá no hay nada de participación, acá hay que bajar línea y hay que ejecutar, no hay de otra. Entonces, como les decía, hay diferentes experiencias, hay diferentes procesos históricos o formas en las cuales se están o se han abordado las políticas públicas vinculadas o pretendiendo justamente el desarrollo de diferentes regiones, de diferentes sectores. Ahora estamos hablando de territorios, entonces todo eso suma y por sobre todo que le podamos imprimir y aportar justamente nuestra experiencia desde el punto de vista del trabajo en territorios con diferentes actores y a partir de allí, bueno, por ahí si no estábamos o conversando o generando acciones conjuntas con otros sectores, con otros colegas, otras instituciones públicas o privadas o del sector social, bueno, ir viendo o ir explorando ese camino de manera a ir fortaleciendo y por sobre todo pretendiendo la sostenibilidad de las acciones de políticas públicas, que muchas veces es un elemento clave o que todavía muchas veces está débil dentro de los elementos que hacen a una eficiente y eficaz política pública. Bueno, de mi parte al menos era un poquito lo que quería estar presentando el día de hoy. Eh, no sé si quedó algo claro o no se entendió nada. También me pueden decir eso sin problema. Entonces quiero dejar un poquito este espacio para ciertas preguntas, ciertos comentarios, qué les pareció, qué sintieron, es decir, cómo les parece, cómo les atraviesa en cuanto a lo que hace
a estos conceptos de política pública, del enfoque de desarrollo territorial dentro de lo que hace sus elementos constitutivos y de importancia. Entonces dejo un poquito el espacio para a ver si hay alguna consulta, alguna duda, algún comentario, entonces para que puedan eh, expresar también su sentir. También pueden escribir allí por el chat si tienen alguna duda o si tienen alguna consulta. Buenas tardes, profe. Normalmente cuando surge un silencio así tan grande, yo suelo decir que os entendió todo. No entendió nada. Entonces, yo quiero creer que estamos más o menos en el camino. Y yo siempre soy la que menos puede hablar con la autoridad moral, porque la tarea que desempeño en el Ministerio de Desarrollo no afecta en tanto precisamente. Yo estoy en la dirección de gestión de personas. Entonces, siempre le digo a mis compañeros que tienen la experiencia y la como yo digo, el regalo de trabajar en campo con la gente, que se anime a compartir un poco acá lo que ellos viven normalmente en su día a día laboral. Gracias, Betina. Sí, totalmente. No, yo creo que todos los sectores o en cada nivel en el cual podamos estar es de gran importancia de la experiencia que podamos aportar. Claro está, y es muy importante la experiencia de campo que nos pueda ir justamente alimentando, nutriendo de las diferentes experiencias que los compañeros hayan tenido o tienen actualmente dentro de lo que sea la gestión del desarrollo con diferentes programas o proyectos. Y es muy importante rescatar, sistematizar esas experiencias. De ahí que teníamos un elemento que hace a la evaluación, al seguimiento y a la evaluación. Muchas veces por ahí nos quedamos con el seguimiento, por ahí ya no hay recursos, ya no hay tiempo para las evaluaciones. Y creo que este tipo de iniciativas, como lo que estamos teniendo ahora con el curso de formación, fortalece justamente la posibilidad de compartir esas experiencias que bien indicaste de los diferentes compañeros en diferentes departamentos, en diferentes territorios y justamente parece, o decimos Paraguay es chico, pero les puedo decir que ahí, desde el punto de vista territorial y tomando ciertos elementos, hay una diversidad muy grande, no solamente desde el punto de vista regional de la región occidental u oriental, dentro de sus características agroecológicas, sino también de los actores, de su historia, de sus procesos. Entonces, todo eso enriquece y complejiza a la vez al entender y buscar justamente políticas públicas particulares, específicas para cada territorio. Es muy importante la política pública de manera general, universal en ciertos elementos como la educación, la salud, pero hay ciertos elementos que requieren, debido a estos elementos que les dije, de las condiciones agroecológicas, de su historia y también de la manera que se van vinculando, de generar políticas públicas más específicas y de allí la importancia del enfoque territorial que nos puede ayudar a poder calzar esas especificidades que se tienen en cada territorio con las propuestas más generales o nacionales de las políticas públicas. Entonces también me suma lo que dice Betina, un poquito si algún colega que está trabajando en los diferentes territorios quiera dar su impresión o quiera dar algún comentario, que queda un poco abierto entonces el espacio para escuchar. Bueno, yo entiendo también que la hora muchas veces conspira en contra nuestra, ya estamos, bueno, estarán ya cansados por el trabajo del día a día
y por todas estas circunstancias también en cuanto a por ahí quienes están trabajando de manera virtual o están en ambos procesos de trabajar otra vez a nivel de campo y otra vez sumarse dentro de ciertas acciones con las herramientas virtuales. Entonces, si no hay más, entonces nada más que de mi parte agradecer otra vez por la participación, por la presencia de todos y cada uno. Entiendo el, el- el- lo complejo que es trabajar y también formarse a la vez. Les aliento a seguir asistiendo al curso y a otros cursos, es decir, hay que seguir capacitándose, porque como se decía anteriormente, se estudiaba para la vida, hoy se estudia toda la vida. ¿Por qué? Porque justamente se van generando nuevos procesos, nuevos desafíos. Por ejemplo, todo este tema de la pandemia nos está generando o nos está demandando nuevas formas innovadoras de gestión, de desarrollo, de llegar a territorio. Muchas veces no podemos o inicialmente no podíamos por todas estas cuestiones de cuarentena, de cuidarnos entre todos, entonces, pero teníamos que seguir, tenemos que seguir. Y entonces eh, solamente a través de la formación continua es que vamos a ir logrando un perfeccionamiento y por sobre todo también la satisfacción de que las acciones que vamos desarrollando y los espacios que vamos generando van teniendo el impacto, van logrando el resultado que se pretende. Entonces, de mi parte, nada más que otra vez, entonces, alentarles, felicitarles porque en verdad son unos ganadores en el sentido de estar aquí presentes y también valorar eso. Entonces, de mi parte, al menos, muchísimas gracias. Antes de que nos deje, Sí. ¿ustedes nos van a enviar algún tipo